Acompáñenme, hermanos, a 1 Corintios capítulo 11, versos 1 al 3. 1 Corintios capítulo 11, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y luego vamos a orar. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Oremos. Oh Padre y Dios eterno, en esta noche te rogamos que tú seas con nosotros, que tu palabra sea presentada con la unción y la asistencia del Espíritu Santo, que todos nosotros podamos ser edificados por ella, redarguidos, corregidos, instruidos por tu palabra en esta noche. Mira a cada hombre que está presente en este lugar o que nos escucha por el internet. Lleva tu palabra con poder a nuestros corazones y ayúdanos a ser los líderes espirituales que tú demandas que seamos. Danos la humildad de escuchar tu palabra. Danos la fortaleza para ponerla por obra. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Sé conmigo en mi debilidad, oh Señor. Te pedimos esto por Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos estudiando el tema del liderazgo bíblico. El tema del liderazgo bíblico. Y a forma de repaso, en la vez anterior estuvimos hablando sobre el liderazgo del hombre, el cual, como vimos, es uno que ha sido establecido por Dios. El hombre, como vimos, no es un líder porque usurpe un lugar que no le corresponde. El hombre no es un líder porque ejerza una fuerza o ejerza un dominio para lograr esa posición. El hombre no es un líder porque manipule su camino hacia esa posición, hacia esa designación. El hombre es un líder porque esa ha sido la determinación de Dios. Porque esa ha sido la ordenanza de Dios, porque así Dios quiso que fuera. Sobre ese liderazgo vimos que hay un liderazgo según el mundo, uno que se opone y que es totalmente contrario al liderazgo según el reino de los cielos, un liderazgo según el Señor Jesucristo. Son dos tipos de liderazgo que se oponen uno al otro. Porque el liderazgo según el mundo, como vimos, es un liderazgo que se ejerce teniendo dominio sobre los demás. Es uno que se ejerce enseñoreándose de los demás. Pero, como vimos, ese no es el liderazgo según el reino de los cielos. Ese no es el liderazgo que el Señor Jesucristo determinó para los hombres. Allí en Mateo capítulo 20, versos 26 al 28, vemos el liderazgo según el Señor Jesucristo. Dice, mas entre vosotros no será así. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás, ejercen dominio sobre los demás,
Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, el liderazgo según el Señor Jesucristo, el liderazgo para los hombres cristianos es como el del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vimos ahí la definición del liderazgo según el Señor Jesucristo. Es un liderazgo de siervos. Siervos. Ahora, si hemos de ser líderes según los estándares de Cristo, debemos entender las repercusiones y las implicaciones de ese liderazgo. Para presentarnos esto, el autor John Crotts nos habla de lo que él llama el efecto de repercusión. El efecto de repercusión. El pastor Crotts dice lo siguiente: un factor que muestra la importancia del liderazgo del hombre en el hogar es el efecto de repercusión. Si el padre anda con Dios, y pastorea a su esposa e hijos para amar a Dios y obedecer su palabra, en términos generales, ese hombre tendrá una familia fuerte. Una familia fuerte tiene a su vez el potencial de poder influir en la iglesia y la sociedad. El efecto de repercusión. Un hombre que anda con Dios. Un hombre que cuida de su vida espiritual. Un hombre que no relega de su responsabilidad, sino que, como dice el pastor Crotts, pastorea a su esposa e hijos. Guía a su esposa y a sus hijos para amar a Dios y obedecer su palabra. Ese tipo de liderazgo tendrá repercusiones. En términos generales, ese hombre, dice Crotts, tendrá una familia fuerte. Tendrá como resultado una familia fuerte. Y a su vez, siguiente repercusión, esa familia fuerte producirá o ayudará a influir en una iglesia fuerte. Y esa iglesia afectará a la sociedad. Efecto de repercusión. En esta cita, el pastor Crotts nos presenta 3 áreas sobre las cuales irradia el liderazgo del hombre. Nos habla de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Y quiero que en esta noche nos fijemos, nos estudiemos, veamos cómo el líder fuerte afecta en estas 3 áreas, impacta en estas 3 áreas. En primer lugar, un líder fuerte, un hombre que anda con Dios, es el fundamento de una familia fuerte. Un hombre fuerte, un líder según el Señor Jesucristo, es el fundamento de una familia fuerte. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué es o cómo definimos a una familia fuerte? ¿Cómo definimos a una familia fuerte? Una familia fuerte es aquella en la que se manifiesta o en la que se pone de manifiesto la influencia del reino de Cristo. Repito, una familia fuerte es aquella en la que se manifiesta la influencia del reino de Cristo. Noten, hermanos, que no dije que una familia fuerte es una en donde todos sus miembros son cristianos. Es lo óptimo, es lo deseable. Debemos perseguir esa meta, que nuestros hijos y nuestras esposas sean cristianos, que conozcan al Señor. Pero aún en circunstancias donde nuestros hijos o nuestras esposas no conozcan al Señor, se pueden ver los efectos de la influencia del reino de Dios. Aún entre los incrédulos, bajo el liderazgo de un hombre
fuerte de un líder cristiano, se pueden ver los efectos del reino de los cielos. Para que exista una familia fuerte, se necesita un liderazgo fuerte. Por lo general, toda familia, todo grupo es el resultado directo de un líder. Es el resultado directo del liderazgo bajo el cual se encuentra. Nuestras familias son una proyección de nuestro liderazgo. Nuestras familias muestran nuestro liderazgo, por lo general. Hombre cristiano, escucha, tus hijos no serán creyentes primariamente por ti, porque la salvación es solo del Señor. Los hijos serán cristianos por la ayuda del Señor Jesucristo. Pero eso no niega la influencia y la responsabilidad que tienes como líder en tu hogar. La influencia del reino de los cielos en tu familia depende en gran manera de tu liderazgo. Cómo se vea esa influencia depende de tu liderazgo. Por ejemplo, de tu liderazgo depende en gran medida la consideración que los demás miembros de tu familia le den a la ley de Dios. De tu liderazgo depende en gran medida la consideración o el respeto que los miembros de tu familia le den a la ley de Dios. ¿Acaso en medio de tu familia hay alguno que está violando el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano? ¿Hay alguno de tus hijos o es tu esposa, uno de aquellos que dicen, oh my, tan común en nuestra sociedad, usar el nombre de Dios en vano? ¿Se ve eso en tu hogar? Parece un ejemplo tonto y sencillo, pero si ellos usan el nombre de Dios en vano, rápidamente y con amor le corriges, les guías a no hacer tal mal, le recuerdas que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Vas rápidamente y le dices, no, hijo mío, no tomes el nombre de Dios en vano. La influencia del reino en tu familia. Que aunque tu hijo no sea cristiano, está usando el nombre de tu Dios. Y tú no te quedas indiferente ante esa realidad. Culturalmente se usa, pero no en tu hogar. Cuando llega el día del Señor y tus hijos o tu esposa no quieren venir a la iglesia por cualquier razón ilegítima, porque hay ocasiones que hay razones legítimas, pero cuando ponen razones que no son legítimas, ¿dejas que se queden en casa? ¿O con amor y paciencia les recuerdas de tu solemne responsabilidad ante Dios? Con amor y con paciencia, de manera razonable, les recuerdas que tú no puedes claudicar ante ese mandato, de que el Señor te ha dicho, de que tu Dios te ha dicho que el séptimo día es día de reposo para el Señor. Que el Señor te ha ordenado que guardarías ese día para santificarlo. ¿Le recuerdas a tu familia de tus responsabilidades? Con firmeza, con amor, pero sin claudicar. Vayan allí a Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 14. Deuteronomio capítulo 5, versos 12 y 14.
Miren cómo se expresa este mandato, hermanos. Guardarás el día de reposo para santificarlo, dice el Señor. Guardarás el día, no el mediodía, no un cuarto del día, no unas cuantas horas del día. Guardarás el día de reposo para algo, para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Tú, dice, comienza por ti. Tú, pero no se queda allí, ni tu hijo. Guardarás el día de reposo, el día para santificarlo. Comienza contigo, tú. Pero se ramifica tu familia, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú, como tú. Todos los que estén bajo la esfera de tu liderazgo han de guardar el día de reposo. El Señor te hizo líder a ti. Y una familia fuerte es una en la que la influencia del reino de los cielos es evidente, sean cristianos o no. Comienza contigo, tú, que sea importante para ti. La ley de Dios, que sea importante para ti, que esté atada en tu corazón. Y en tu influencia y en tu liderazgo se proyecta a tu familia. ¿Cuál es la consideración de tu familia con respecto a la ley moral de Dios? Tu familia es una proyección de tu liderazgo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. No tendrás hijos en tu casa teniendo relaciones sin casarse. En tu casa, en la casa de un hombre cristiano, fornicación, en la casa de un hombre cristiano. Las reglas de un hogar cristiano son las reglas de Cristo. Todos los que están bajo la esfera de tu liderazgo deben manifestar la influencia del reino de los cielos. Si no, no tienes una familia fuerte. Hermano, una vez más, la salvación de tu familia no tiene como base tu liderazgo. Cristo es la base única de la salvación. La salvación es solo del Señor. Pero tu liderazgo tiene un efecto de repercusión que debes de considerar. David entendía este efecto de repercusión. Miren lo que dice en sus últimas palabras a su hijo Salomón. Vayan allá, Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 5. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 5. David está al borde de la muerte. Y miren lo que le dice a su hijo Salomón. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. Dio órdenes a su hijo Salomón. Diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés,
para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tu hijo guarda los caminos, anda delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Un hombre viejo. David no vino con que, bueno, ya tú eres grande, tú sabrás lo que vas a hacer, sí. Ordenó a su hijo Salomón: guarda los estatutos del Señor, no te desvíes de esto. Y mira los efectos de repercusión. Si quieres bendiciones, si quieres que el Señor esté delante de ti, guarda los estatutos del Señor. Hasta sus últimos días, David estaba guiando a su hijo, enseñando a su hijo, liderando en su casa. David ejerció su liderazgo recordándole a su hijo que si habría de prosperar debía guardar los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ahora puedes que digas, pastor, yo conozco hombres piadosos que tienen hijos muy malos. Yo conozco muy buenos hombres de piedad que tienen hijos muy malos. Puede que sea cierto. Pero tú nunca verás a un líder débil produciendo una familia fuerte. Puedes ver a un hombre fuerte, a un hombre de piedad, haciendo su trabajo como David hasta el último día y tener hijos necios, rebeldes. Pero nunca vas a ver a un líder débil produciendo una familia fuerte. Por otro lado, hermano, recuerda que tú no debes obedecer a Dios sobre la base de los resultados. Tú no debes obedecer este mandato de ser un líder piadoso en tu hogar sobre la base de los resultados. Debes hacerlo sobre la base de la fe, obedecer al Señor y dejarle a Él los resultados. Dejarle a Él los resultados. Porque cuántos hijos necios, sus padres murieron, nunca lo vieron venir a los pies del Señor. Y a veces el Señor usa lo que su padre le enseñó antes de partir para que entonces luego vengan a los pies del Señor. Tú déjale los resultados al Señor. Tu negocio no son los resultados. Tu negocio es la obediencia. Dios nos hizo líderes, hermanos. Dios nos hizo líderes para que cuidemos a nuestras familias, para que guiemos a nuestras familias hacia Él. Así que allí donde se encuentre un hombre cristiano, debe verse de forma evidente el dominio y la influencia del reino de los cielos. Allí donde hay un hombre cristiano, allí donde te encuentres, debe encontrarse un emisario del reino. Allí donde estés tú, debe haber un emisario del reino. Y donde esté un emisario del reino, se encuentra también la influencia y el dominio del reino. También a ustedes, hombres, también a nosotros, el Señor nos dice que somos la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que donde te encuentres como líder, la oscuridad no debe avanzar. Donde estés tú, hombre cristiano, la oscuridad no debe avanzar. La podredumbre de la mundanalidad no debe empeorar. Porque eres un emisario del reino y donde tú estás está la sal y la luz del mundo. Así que te opondrás con sabiduría a toda influencia del mundo. Te opondrás. Estarás en contra de toda influencia del mundo. Resistirás con sabiduría a toda la corrupción que haya a tu alrededor.
Porque donde tú estás, a ti a quien Dios ha hecho un líder, allí está la luz de Cristo, ahí debe estar la luz de Cristo. Donde tú estás no debe avanzar el mal, no debe avanzar la corrupción. Te opondrás, resistirás, le llevará la contra a lo malo en tu hogar. Porque tienes en tu mente este efecto de repercusión. Porque sabes que si no te opones, porque sabes que si no resistes, la luz no avanzará, la mundanalidad se esparcirá en tu familia y no tendrás una familia fuerte. Hombre, ten siempre en mente este efecto de repercusión. La santidad y la fortaleza de tu familia está íntimamente relacionada con tu liderazgo. Un líder fuerte, por lo general, es el fundamento de una familia fuerte. En segundo lugar, familias fuertes forman el fundamento de iglesias y sociedades fuertes. Familias fuertes que están bajo el liderazgo de ese hombre piadoso, ese hombre fuerte, son el fundamento de iglesias y sociedades fuertes. Lo que ocurre en el hogar no se queda solo en el hogar. Lo que ocurre en tu hogar no se queda solo allí, afecta a otros. Tu liderazgo se proyecta y repercute fuera de los límites de tu casa. Aunque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres salvos por la gracia del Señor, esos hombres y mujeres no existen desconectados de la iglesia y de la sociedad. En la iglesia podemos ver una diversidad de composiciones familiares. Hay hombres cuyas esposas e hijos son creyentes y hay otros cuyas esposas e hijos no lo son. Pero cuando sobre esas familias opera un líder según el reino de los cielos, estas familias serán beneficiadas por la influencia del reino y por consiguiente la iglesia se verá beneficiada por esas familias. El mundo podrá criticar a ese hombre por sus convicciones. El mundo podrá criticar que tú sigues los lineamientos del Señor. Y nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿cuánto nos critican a veces nuestros propios familiares? Porque se oponen a cómo criamos a nuestros hijos. Porque se oponen a nuestras perspectivas. Podrán criticarnos, pero no podrán negar el gran valor de que nuestros hijos y nuestras esposas estén dentro de un liderazgo, del liderazgo de un hogar cristiano. El Salmo 127, versos 3 al 5, miren lo que dice allí. Salmo 127, versos 3 al 5. Podemos ver algo. John Crotts cita este pasaje para presentar esta idea de cómo esa familia afecta fuera de los linderos del hogar. Dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y aunque muchos piensan, y yo soy uno de ellos, pienso que este pasaje no está necesariamente hablando de los hijos como flechas enviadas a la sociedad, como un testimonio. Hay otros que ciertamente lo piensan así, y esta idea también puede ser aplicada a este pasaje.
Allí se nos presenta a los hijos como flechas. Y allí podemos ver la idea de que aquellos hijos que se crían en hogares cristianos, de ellos se espera que por lo general tengan vidas honradas. Y mire lo que dice John Crotts, y él citaba este pasaje. Dice, mientras el mundo lucha más y más contra Dios, un hogar cristiano se levanta para batallar en contra de la creciente ola invasora. El enviar a nuestros hijos al mundo completamente armados con corazones llenos de la verdad de la palabra de Dios, ellos son como armas de guerra para el reino de Cristo. El enviar a nuestros hijos al mundo completamente armados con corazones llenos de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Ellos son como armas de guerra para el reino de Cristo. Qué gran diferencia cuando los demás se conducen y se ven los efectos de una crianza de personas que no conocen al Señor. Y cuando nuestros hijos son criados bajo nuestra influencia penetran en la sociedad y se ve la diferencia. Se ve la diferencia de alguien que fue criado en un hogar cristiano. Dice Cross, esos testimonios, esas vidas son como flechas, como armas de guerra para el reino de Cristo. Es verdad que hombres criados bajo un líder piadoso son diferentes. Los líderes que forman familias fuertes, esas familias a su vez formarán iglesias y sociedades fuertes. Iglesias y sociedades bajo la influencia del reino de los cielos. Continúa diciendo Crotts, ¿quieres influir en su iglesia y su ciudad para el reino de Jesucristo? Respondámonos nosotros esa pregunta. Hombre piadoso, ¿tú quieres influir en tu iglesia y en tu ciudad para el Señor Jesucristo? Tal influencia comienza con un hombre fuerte y de mente espiritual, cuyo liderazgo repercute en una familia fuerte. Esas familias fuertes forman el fundamento de una iglesia fuerte. ¿Tú quieres influir aquí? Aquí, en nuestra iglesia local. ¿Quieres influir por generaciones? Que tu paso por este lugar no sea en vano. Viniste y te fuiste. Te fuiste cuando el Señor te llamó. Y nada pasó. Pero tú quieres que tu paso por esta iglesia local sea una iglesia, un paso que marque a esta iglesia, que impacte esta iglesia local. Tal influencia, tu influencia como hombre, tal influencia comienza con un hombre fuerte, comienza contigo, comienza con tu corazón. Un hombre de mente espiritual, cuyo liderazgo repercute en una familia fuerte. Una familia en la cual se nota el impacto del reino, la influencia del reino, que está bajo un líder, un hombre de Dios, que no negocia la ley de Dios, cuyos hijos y esposas están convencidos de que para él lo más importante es Dios y su ley. Ese hombre influencia en su iglesia y ese hombre hace que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte. Ahora bien, nuestro liderazgo no se queda solo dentro de los confines de la iglesia, sino que se proyecta hacia toda la sociedad también.
El declive social que vive nuestra sociedad está intrínsecamente relacionado al avance del secularismo que inició en los hogares. Lo que nosotros vemos afuera en el mundo comenzó en los hogares de nuestra nación. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro país es la influencia de décadas. Y eso comenzó en hogares donde no había la influencia del reino. Y esa falta de influencia del reino comenzó con hombres que no ejercieron su liderazgo. Por ejemplo, miren lo que ocurrió en nuestro país en la década de los 60. En aquellos años donde se conoce la famosa revolución sexual. Los jóvenes comenzaron a desafiar las normas tradicionales sobre la familia. Comenzaron a desafiar las normas tradicionales del trabajo y las normas tradicionales de la sexualidad. El movimiento hippie, el avance de las drogas, de los alucinógenos. Allí ocurrió ese famoso verano del amor. ¿Dónde estaban los padres de esos jóvenes? ¿Dónde estaban los padres de esos jóvenes? En esa misma época avanzó el feminismo, inició, por así decirlo, ese feminismo que hoy vemos ahí, tuvo sus raíces allí. Y no estoy criticando el sufragismo, ese derecho a las mujeres de votar y otras cosas en nuestra sociedad. Estoy hablando de ese feminismo que hoy vemos en nuestra sociedad, que tiene, en cierto modo, hasta cierto punto, no estoy diciendo que es todo así, pero en cierto modo está impulsado por esa masculinidad injusta. ¿Dónde están los esposos de estas mujeres? ¿Cómo se condujeron los esposos de esas mujeres? ¿Qué idea controlaban a los esposos de esas mujeres? Es en esa misma época donde comenzó una progresiva eliminación de cualquier actividad cristiana en las escuelas públicas de nuestra nación. En esa misma época, ese mismo tiempo. En el 1962, la Suprema Corte aprobó aquel caso Hegel versus Vitale. Y allí se prohibió el establecimiento de tiempos de oración en las escuelas. Los años 60. En el 1963, un año después, ocurrió el caso Abington School District versus Strem. Y allí se prohibió la lectura de la Biblia y la recitación de la oración modelo en las escuelas. En ese mismo año, en 1963, ocurrió el caso Murray versus Curley. Y allí la Suprema Corte amplió aún más la restricción que aprobó en el 1962 de prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas. Todo ocurrió en esa misma época. ¿Qué ocurrió? ¿Qué trajo eso como resultado? De nuevo, la pregunta es, ¿dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde están los esposos de estas mujeres? ¿Qué está influenciando a estos jueces de la Suprema Corte? 10 años después de esos ataques contra la influencia del cristianismo en la sociedad, esa misma corte que ordenó la eliminación de la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas, fue la misma corte que aprobó la matanza masiva de bebés en el vientre de las madres. El famoso caso, en 1973, el famoso caso de Roe versus Wade. 10 años después, solo una década, decaímos al gran hoyo moral en el que nos encontramos. Todo comenzó por hombres que no asumieron su responsabilidad en la familia.
Hombres débiles que descuidaron su responsabilidad de ser siervos consagrados de su familia. Hermano, escucha esto. Este efecto de repercusión nos debe llevar a una gran advertencia. Antes de que Dios sea sacado de la sociedad y antes de que salga de las escuelas y antes de que salga de todos los lugares, comienza saliendo primero del corazón de los hombres en sus casas. Lo mismo que hizo Adán en el Edén es lo mismo que los hombres repiten hasta el día de hoy. Relegan su posición. La mujer que tú me diste, culpa de Eva. Así fue que Dios salió de todas las estructuras de la sociedad. Saca a Dios de la sociedad y tendrás un país caótico. La influencia del reino de los cielos salió del corazón de los hombres. Comenzó saliendo del corazón de los hombres y lamentablemente nunca llegaron a la mente de sus hijos. Salió de la mente de los padres y nunca llegó a las de sus hijos. Porque fueron hombres líderes según el mundo. Esto no es solo para cristianos. Esa designación no es solo para los hombres cristianos. Todos los hombres darán razón al Señor por haber sido líderes débiles o fuertes. Todos los hombres. Cuando los hombres son líderes según el mundo, producen familias débiles. Y las familias débiles producen iglesias y sociedades débiles. Iglesias y sociedades contrarias al reino de los cielos. Eso no solamente se ve en la sociedad, eso se ve también en muchas iglesias. Miren lo que dice Crotts. Esa misma reacción en cadena, sin embargo, puede dirigirse en la dirección opuesta. Un padre dictador o, por el contrario, un padre débil es un peso que hace más lento el progreso espiritual del hogar. Esas familias débiles atrofian el músculo de la iglesia. Las iglesias débiles corroen la cultura en vez de retarla de manera definitiva. Me pareció preciso lo que Crotts está diciendo aquí. Un padre dictador, un padre que no es según el reino de los cielos, un líder que no es según el reino de los cielos, hará lento el progreso espiritual de su familia. Y esas familias débiles atrofian el músculo de la iglesia. Las iglesias débiles corroen la cultura en vez de retarla de manera definitiva. ¿Qué pasó con esa idea de que nosotros los cristianos éramos una contracultura? Eso casi ha desaparecido. Ahora la idea es que seamos como la cultura. Ustedes están viendo cómo nos estamos corrompiendo. Ahora la idea es que nosotros sigamos las olas del mundo. Ahora la idea es que no seamos tan ofensivos a la cultura. Ahora es que nos parezcamos al mundo para atraer al mundo. Hombres débiles, familias débiles que debilitan el músculo de la iglesia. Ahora las iglesias quieren parecerse al mundo en vez de retarlo. Iglesias llenas. Su problema es que no le cabe más gente. Esas
Esas son las iglesias consideradas poderosas, fuertes, pero que no retan a la cultura. No se oponen al avance de la maldad. Quieren imitar al mundo. Y las iglesias que no quieren ir con esa línea, las que no quieren seguir las olas del mundo, las que no quieren tener a alguien arriba de la tarima con el pelo largo y haciendo así como yo los he visto, cantando himnos, cantando música cristiana, con un t-shirt, no sé qué dice, parece el logo de una banda de rock, y el muchacho con el cabello largo, y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Eso es el mundo. Pero tenemos que parecernos al mundo para no ser ofensivos. Podrán tener 3,000 personas. Esa es una iglesia débil. Con músculos atrofiados, que corroen a la cultura, que hacen que avance la mundanalidad en la cultura, en vez, como dice Cross, de retarla de manera definitiva. Todo comienza con hombres que no ejercen un liderazgo según el reino de los cielos. Su fallo como hombre, dice Crotts, su fallo como hombre cristiano contribuye de manera literal al daño espiritual de su ciudad. Por tanto, su liderazgo espiritual es importante a causa de su repercusión. Hombre, tu liderazgo espiritual es importante a causa del efecto de repercusión, para bien o para mal, en la vida de otros. Tu liderazgo no se limita a tu familia, se irradia a la iglesia y se va a irradiar a la sociedad. Hermanos, esta es una gran advertencia para nosotros. Ese efecto de repercusión debe estar siempre presente en nuestras mentes. Te pregunto, ¿qué lugar tiene Dios en la vida de tu familia? ¿Qué lugar tiene Dios y su ley en la vida de tu familia? No te estoy preguntando si todos tus hijos son cristianos, pero ¿se ve en tu hogar la influencia del reino? ¿Es tu deseo, es tu perspectiva, es tu deseo ansioso de que tus nietos, tus hijos y tus nietos guarden los mandamientos del Señor? Que guarden sus estatutos, que guarden sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. ¿Es tu deseo influenciar en tu iglesia y en tu sociedad? ¿O acaso la próxima generación tuya no conocerá a Dios? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos conocerán al Señor, sabrán de Cristo, conocerán de Cristo. O una generación después, toda influencia del reino estará desaparecida. Me vi tentado en esta noche a poder ilustrar esto con algo que pasó en mi propia familia. Tengo en casa una Biblia bien deteriorada ya, bien vieja. Tiene fecha del 1927. Era la Biblia de don Ramón Díaz, un cortador de caña
del ingenio azucarero allí en Jaina, República Dominicana. Un hombre muy humilde. Y quería traer esa Biblia, totalmente, está ya vieja. Un hombre imperfecto, que cometió muchos errores, pero Dios le ayudó hasta sus últimos días a depender de Dios. Y en su lecho de muerte confesar a Cristo. Vivir una vida que para muchos quizás no sería un ejemplo, pero aferrado del Señor toda su vida. Tres hijos muertos, todos conocieron al Señor. Tiene un hijo pastor, tiene un nieto pastor, y hoy sus bisnietos están escuchando del Señor. Y ay de mí, que la próxima generación de los días no conozcan de Cristo. Ante los ojos del mundo, un hombre débil, pero era una muestra fehaciente de ese efecto de repercusión. Yo recuerdo a mi abuelo leyendo las Escrituras, buscando del Señor. Y hoy su bisnieto está escuchando este mensaje. Hombre, tomemos en serio esta solemne advertencia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser emisarios del reino en nuestras familias. A que el reino tenga su efecto en nuestras familias y en todas las esferas de nuestro liderazgo. Quiero terminar, hermano, brevemente, trayendo una nota de esperanza. Hermano, nunca es tarde para empezar a ejercer este liderazgo bíblico. Hermano, puede que tengamos que vivir con las repercusiones del pecado de nuestra falta de liderazgo. Puede que nosotros no podamos enmendar todos nuestros caminos y que todo lo que dañamos se pueda resolver, pero nunca es tarde para comenzar a ejercer este tipo de liderazgo, a ser siervos, según el Señor Jesucristo. No es tarde para buscar el perdón de nuestros pecados. No es tarde para comenzar a enmendar nuestros caminos. Hermanos, si nosotros reconocemos que no hemos sido los líderes que debimos haber sido, pidamos perdón al Señor. Busquemos la ayuda del Señor y en dependencia de Él, iniciemos este camino del liderazgo bíblico en nuestro hogar. Hermano, regresa a las Escrituras. Regresa a las Escrituras. Porque ellas no solamente nos están apuntando a nuestros errores. Las Escrituras también contienen la solución para enmendar nuestros caminos. Porque la Biblia nos puede enderezar nuestros caminos. No es tarde. No es tarde para cambiar y ser los líderes que el Señor nos manda a ser. No es tarde para buscar el consejo bíblico, para poder aplicarlo, ayudarnos a aplicar lo que la Biblia nos enseña. Hermano, el Evangelio es también para nosotros. El Evangelio también es para aquellos que reconocemos que no hemos sido los líderes que Dios desea que seamos. Así que pide perdón. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tu esposa.
Reconoce delante de ellos que no has hecho bien. Sé humilde, que el Señor nos dé humildad para pedir perdón a nuestra familia cuando no hemos sido los líderes que debimos haber sido. Y vayamos en dependencia en pos de ser líderes según el reino de los cielos. Que el Señor nos permita poder hacer esto y poder vivir con una limpia conciencia. Recuerda, los resultados son del Señor. Pero que podamos presentarnos delante del Señor con una limpia conciencia. De que hicimos lo que debimos haber hecho para ser líderes según el reino de los cielos. Y que esto sea para el bien de nuestras familias, de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos pedirte perdón, porque ciertamente al ver estas verdades en tu palabra solo podemos decir quién es suficiente para estas cosas. Oh, elimina de nosotros cualquier hipocresía que quiera convencernos de que lo hemos hecho bien. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Ayúdanos a ampararnos del Señor Jesucristo. Ayuda a cada hombre en esta iglesia local. Todos nosotros, incluyendo a los pastores, ayúdanos, oh Dios, a ser líderes conforme a tu reino. Padre eterno, permite que podamos ver en esta iglesia familias que te honren. Oh Señor, y si así tú lo quieres, que esta iglesia pueda irradiar la luz de Cristo en nuestra sociedad. Sé con esos hombres que salen a predicar el Evangelio. Sé con cada uno que está compartiendo las verdades del Evangelio con otros en su trabajo. Mira a los padres de esta iglesia que hablan de Cristo a sus hijos. Dale la fortaleza para oponerse al pecado en ellos y en otros que están bajo su liderazgo. Danos la valentía de confiar en ti, de no actuar por los resultados, porque en ocasiones no veremos los resultados. Ayúdanos a obedecer basados en la fe de Señor, de que tú tienes control de todas las cosas, que podamos vivir con una limpia conciencia de saber que te obedecimos, que hicimos lo que tú nos pediste. Pero también te imploramos por nuestros hijos. Oh Señor, ten misericordia, salva a nuestros hijos. Aquellos que tienen esposas incrédulas, salva a sus esposas, Señor. A una gran obra en medio de nosotros. Permítenos ver familias salvas. Permítenos ver familias, Señor, donde es evidente el dominio de Cristo. Te rogamos estas cosas, Padre Celestial, y te las imploramos por los méritos de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Amén.